Patrón de camisa masculina. Para el desarrollo de este molde necesitamos inicialmente el básico de la camisa, en este caso la talla M. Ahora vamos a dar en la parte inferior el largo correspondiente a la camisa. Para esto debo tener en cuenta la altura de cadera más 8 centímetros. A partir de esta medida voy a escuadrar una línea guía para definir la altura total. El siguiente paso es definir y dar los aumentos o desahogos que necesita la prenda. En este caso, esos puntos van a ser el hombro con el punto de la sisa y el punto de la sisa con el costado. Para esta prenda vamos a dar como desahogo en el punto del hombro 2 centímetros. Estos 2 centímetros los debemos aumentar haciendo escuadra con el punto de la línea del centro y a partir desde allí damos esa medida. En el punto del pecho con la sisa vamos también a sacar esos 2 centímetros. Ahora, escuadrando con la línea de pecho verticalmente, vamos a bajar 1.5. Ahora, vamos a unir los puntos del escote con el hombro a mi nuevo punto con el desahogo. Luego de este punto voy a rectificar nuevamente mi nueva curva de sisa. Y desde este punto donde bajé 1.5 voy a escuadrar con el ruedo. Quiere decir que la medida que hay en el pecho después de dar el desahogo de 2 centímetros debe ser la misma medida que queda finalmente en la línea de cadera. Ahora, también es importante tener en cuenta que cuando se realiza la curva de la sisa, en este punto también debe salir 2 centímetros. Entonces, ahora trazamos las líneas y curvas respectivas. Ahora, tenemos el molde con las nuevas líneas que definen el patrón con los desahogos. En la parte inferior vamos a dar una pequeña curvatura para darle mejor forma a la terminación de la camisa, en la cual he subido 4 centímetros y he entrado 16 para hacer esta curva. Ahora vamos a trazar la botonera. Para la botonera debemos tener previamente el valor del ancho que va a tener. En este caso es de 3.5 centímetros. Por lo tanto, debemos aplicar una fórmula para elaborarla, que es igual, botonera es igual a mitad del ancho de la botonera más el ancho de la botonera. Por tanto, la botonera es de 3.5, lo que quiere decir que la mitad es 1.75. Entonces, tomamos inicialmente esa medida y luego vamos a aplicar 3.5. Esta medida la vamos a tomar a lo largo del centro frente y trazamos las líneas respectivas. Tenemos entonces las líneas que definen el bajante de la botonera. Si podemos observar, en la parte superior y en la parte inferior aparecen 2 piquetes. Esos piquetes son muy importantes, dado a que a partir... Tenemos ahora definidas las líneas que conforman la botonera. Ahora, observamos en la parte inferior un piquete, de igual manera en la parte superior. Este piquete va marcado a la mitad del ancho de la botonera. Es muy importante porque a partir de allí se hace el doblez de esta pieza. También
nos indica que a partir de este piquete hacia el escote tomamos la medida para elaborar el cuello. Ahora vamos a marcar la ubicación del bolsillo. Para estos puntos necesitamos hallar una tercera línea centrada con respecto a la línea de sisa y la línea de pecho. Entonces, marcamos punteado una línea guía y sobre ella, desde el punto centro del molde básico, vamos a entrar 5 centímetros. Luego, vamos a indicar 13. Estos 13 centímetros van a ser la entrada del bolsillo. Ahora, a partir de ese punto, vamos a escuadrar 14 centímetros para el largo del bolsillo. Entonces, al lado y lado debemos marcar la misma medida. Finalmente, en estas dos esquinas podemos darle un poco de forma para que el bolsillo no quede totalmente cuadrado, subiendo 1.5 y entrando 1.5. Luego trazamos una diagonal y repetimos la operación en el otro lado. Listo, trazado el molde del bolsillo, es importante definir que estos puntos son los que finalmente van a quedar dentro del patrón, porque la pieza del bolsillo la debemos sustraer para agregar costuras y dobladillo respectivo. Ahora vamos a hacer corrección de la línea del hombro. Consiste en bajar esta línea 3 centímetros paralelamente. De este modo, esta parte la eliminamos del molde delantero e irá a ser parte del molde de la espalda. La corrección de la línea del hombro es muy importante en las prendas que llevan cuello, dado a que al unir estas dos piezas, la línea del hombro no debe quedar centrada, debe quedar caída hacia la parte delantera. Esto para garantizar la ubicación del cuello en la postura de la prenda. Finalmente, ya patronado el molde, vamos a tener en cuenta en la parte final de la botonera, como les había indicado, que este piquete me indica que esta pieza va a tener un doblez. Entonces, al ella doblar, va a tomar parte de esta curva. Por tanto, vamos a subir en esta parte 0,5 y vamos a llevar una curva muy suave hasta el punto del piquete para conservar la forma cuando voltee. Observemos finalmente la línea punteada en azul, la cual me indica la estructura final del molde delantero. Continuamos con el desarrollo del patrón de camisa masculina, parte espalda. Para iniciar, tomamos de igual manera que en el delantero el básico. Hemos dado el largo de la misma manera que lo hicimos en la parte anterior. Altura de cadera más 8 centímetros. Luego, esa medida es escuadrada hacia la derecha y empezamos a dar los desahogos en el hombro de 2 centímetros, en el pecho de 2 y en la sisa de 1.5.
Luego, esa medida del pecho es escuadrada con la línea del ruedo o largo de camisa. De esta manera hemos aplicado los aumentos para el desahogo de la misma manera que en la parte delantera. Finalmente, en la parte inferior, teniendo en cuenta los mismos valores, realizamos la curva final sobre la línea de cadera. Aplicado los valores del desahogo de la prenda, vamos a hacer un corte en la parte superior llamada almilla. Ese corte lo vamos a hacer a 12 centímetros y vamos a escuadrar con la línea centro de la espalda y hacia la derecha. Ahora, sobre este corte vamos a dar hacia la izquierda un aumento de 3 centímetros. Estos 3 centímetros son para marcar un pliegue en la parte centro del molde. Entonces aplicamos esos 3 centímetros a lo largo de toda esta parte de la espalda. Tenemos ahora entonces ya la camisa, la parte de la espalda dividida en dos piezas, la almilla y la parte inferior. Esta pieza que tenemos acá, tanto la inferior como la superior, van a salir a doblez de tela. Este piquete es muy importante, dado a que allí debo indicar que va el pliegue. Entonces, como estas dos piezas se separan, debo indicar que se corta por allí. Luego, recuerden que en la parte del delantero hicimos la corrección de la línea del hombro. Entonces, esa corrección que hicimos al eliminar 3 centímetros, los debemos recuperar sobre la línea del hombro de la espalda. De tal manera que vamos a aumentar o agregar 3 centímetros que eliminamos en la parte delantera. Ahora, debo medir en la parte delantera la línea final del hombro que me ha quedado y esa medida la voy a tomar desde este punto hasta acá, hasta el escote. Debo tomarlo de manera tal que quede centrado. Entonces, esa medida la aplicamos para que cuando vaya a ensamblar, esas líneas me coincidan. Ahora, conecto esta línea con la sisa y este otro punto lo voy a conectar con el escote de manera curveada, quedando así recuperado los 3 centímetros que habíamos eliminado en la parte delantera. De esta manera tenemos ya patronado la parte de la espalda de la camisa. Observemos ahora con la línea punteada la parte inferior de la espalda de la camisa. Está señalada en color azul y la parte superior punteada en color rojo. Estas dos piezas salen a doblez de tela, o sea que salen completas. Continuamos con el patrón de la manga. Para empezar, trazamos una línea vertical con la medida del largo del brazo, o sea, 63 centímetros. Sobre esa línea voy a marcar 12 centímetros que corresponden a la altura de copa. Al lado y lado de ese punto voy a escuadrar 27 centímetros. Esto es una línea guía para luego elaborar la curva.
Cuando desarrollamos la camisa, en ese patrón, en la línea del hombro, habíamos aumentado o dado de desahogo 2 centímetros. Esos 2 centímetros afectan directamente la altura de la copa. Por tanto, hay que eliminarlos verticalmente. O sea que aquí bajo 2 centímetros. Luego, voy a tomar la medida de la mitad del recorrido de sisa, que son 25.5, y los voy a aplicar desde donde bajé los 2 centímetros hasta donde se encuentre con esta línea. Ahora, esta línea inclinada que acabo de hacer, la voy a dividir en 3 partes, o sea, 25.5 entre 3 igual a 8.5. Esto lo hago a lado y lado. Luego, en esta primera parte de las divisiones, voy a hallar la mitad. Y sobre ese punto, debo bajar 0,5. Me voy a la siguiente parte de la división y voy a subir 1. Del otro lado, voy a continuar subiendo 1 en esta parte. Sobre el punto de esta división, voy a bajar 0,5. Y a mitad entre esta última parte, voy a marcar otro 0,5. Entonces tenemos 0,5 por acá, 0,5 aquí, acá 1, aquí 1 y en la mitad de este primer recuadro 0,5. Estos puntos son la referencia para ahora armar la curva que me identifica la sisa. De esta manera tenemos entonces la curva. Inicia en este punto, pasa por el 0,5, luego por la división, se une al centímetro que subí y luego llega al punto de la copa. Del otro lado repetimos esta parte, luego voy a bajar a encontrarme con el primer 0,5 que bajé en este punto y por último el que marqué en la mitad del espacio, llegando al punto final. En este caso, esta será la sisa delantera y esta la de la espalda. Como pueden notar, la sisa delantera es un poco más profunda que la de la espalda. Continuamos con la parte inferior de la manga. Inicialmente tenemos el largo del brazo, pero en esta parte vamos a ubicar el puño. De tal manera que debemos eliminar la mitad más o menos del ancho que contiene el puño. El puño va a ser de 6.5. Por lo tanto, voy a eliminar 3 centímetros en el largo para que no quede totalmente tan estricto y dé un poco de holgura. Ahora, a lado y lado, voy a ubicar 2 líneas a escuadra. Sobre esas líneas voy a tomar la medida del contorno del puño más 3 centímetros que voy a agregar para un pliegue que irá en la parte de la espalda. Entonces, el puño de contorno tiene 24, más 3 centímetros que voy a agregar para el pliegue serían 27. Esos 27 los voy a distribuir a lado y lado de igual manera. O sea que marcaría 13.5 a cada lado. Ahora he unido el punto del ancho del puño con el punto donde terminó la sisa, tanto el lado izquierdo como el derecho. Luego voy a entrar en la parte inferior 6 centímetros para la ubicación de la abertura. Entonces entro 6 y voy a subir 10 centímetros. Ahora, busquemos la mitad del espacio que hay entre la abertura y la línea centro.
sobre este punto voy a aplicar a lado y lado el valor del pliegue que tomé cuando tracé el puño. Fueron 3 centímetros, entonces voy a dar a cada lado 1.5. Este será el espacio para el pliegue. Tenemos la pieza del puño. Horizontalmente medimos el contorno más 3 centímetros para monte del botón y de altura le damos 6.5. En las esquinas, si lo deseamos, podemos hacer esta forma eliminando 1.5 en los dos sentidos y de esa manera ya tenemos ese patrón. Por último tenemos la aletilla que cubre la abertura. Tiene como medidas 18 centímetros de largo por 9 de ancho. En la parte superior e inferior izquierda debemos marcar 2 piquetes a 2 centímetros para facilitar la confección de esta pieza sobre el corte que lleva la manga. Continuamos con el proceso de la elaboración del cuello. Para este molde vamos a necesitar la mitad del escote de la espalda y la mitad del escote delantero de la camisa que ya desarrollamos. Esa medida la colocamos horizontalmente y verticalmente vamos a colocar 10 centímetros. Ahora, vamos a marcar dentro de esta medida que ya tenemos, de derecha a izquierda, 3.5 centímetros que corresponden al ancho de la botonera. Solamente los estoy marcando. Y al lado izquierdo, desde el vértice inferior hacia arriba, vamos a subir 2 centímetros. Entonces, 3.5 y por acá 2 centímetros. Unimos en línea recta esos dos puntos. Ahora, al lado derecho de la línea vertical, vamos a marcar el ancho del pie de cuello que vamos a hacer, 3.5. Y vamos a unir en línea recta también. .5 y por este lado la misma medida. En la parte superior nos quedan 4.5. Ahora, ese punto lo vamos a llevar hacia el lado derecho. Sobre esta línea inclinada entramos 2,5 centímetros y lo llevamos hacia la parte superior. Luego, en el vértice inferior derecho vamos a subir 0,5 y lo vamos a llevar en suave curva hasta el punto donde había marcado los 3.5. Sobre la esquina del pie de cuello, en la parte derecha, vamos a entrar 1 centímetro, de igual manera 1 verticalmente. Ahora unimos en curva hasta llegar al punto inferior. En la medida de los 4.5 que quedaron en esta parte, vamos a bajar medio centímetro, 0,5. Ahora vamos a unir este punto con el vértice de la punta del cuello en una curva. Ya tenemos la curva de la parte superior. Encontramos entonces esta línea que trazamos inicialmente y buscamos la mitad. Sobre ese punto, entonces tenemos la mitad y en la misma dirección también lo marcamos en la línea superior. Ahora, sobre esos dos puntos voy a marcar 3 milímetros y en este otro punto también. Y vamos a trazar nuevamente una curva que nazca desde este punto, pase por los 3 milímetros y descanse acá. Lo mismo hacemos en la parte superior. Empezamos aquí, continuamos y llegamos a este punto. Tenemos entonces la curva inferior y la superior. De esta manera, esa parte me define la tirilla o pie de cuello.
esta línea recta ya no hace parte de molde, ni esta que está acá tampoco. Va a ser la suave curva que tracé por último. De esa manera hemos terminado entonces el cuello. Y luego pues vamos a mirar las dos partes, que sería pie de cuello y parte superior del cuello. Tenemos entonces el despiece del molde desarrollado. La parte de la espalda, que está dividida en dos partes, la almilla y la parte inferior. La flecha curva que tenemos sobre la línea recta izquierda indica que cada una de esas piezas se corta a doblez de tela en caso de un trazo y corte manual doméstico. Si vamos a realizar un corte industrial, la pieza debe salir completa, o sea, el molde sale de un lado al otro. La parte delantera tenemos que se corta dos veces, una izquierda y una derecha. En este caso, el lado izquierdo va a llevar dos punzones donde va ubicado el bolsillo. La parte derecha irá sin los punzones. Tenemos la manga que se corta dos veces en la parte superior derecha, dos piquetes que indican la parte delantera. En la parte inferior encontramos una línea que me indica una abertura y dos piquetes para formar un pliegue que lleva el puño. El cuello lo conforman dos piezas, allí se encuentran a doblez de tela y se cortan dos veces cada uno. El puño se corta 4 veces, el bolsillo una sola vez y la letilla que va en el puño de la manga 2 veces. De esta manera concluimos las piezas que conforman el patrón.